Muy bien, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy vamos a realizar el webinar Da el paso hacia adelante con una fabricación inteligente, en la cual, pues, desde Cosmo Consult les vamos a presentar distintos escenarios de manufactura un poco más avanzada que la que nos suelen entregar las soluciones de negocio que existen en el mercado, y cómo en Cosmo Consult las hemos complementado para poder atender a necesidades que exige la industria actual. Mi nombre es Jean-Marcel So, soy especialista en soluciones de industria para Latinoamérica en Cosmo Consult, y el día de hoy, pues bueno, vamos a revisar, como les comentaba, este tipo de soluciones que tenemos en Cosmo. Como algunos ya saben, o como muchos ya saben, Cosmo Consult es una empresa bastante trayectoria. Tenemos más de 20 años en el mercado, implementando soluciones de negocio principalmente de Microsoft, y esto es lo que nos ha llevado a que podamos construir internamente una serie de soluciones que pueden complementar a la oferta actual, a la oferta estándar, digamos, de Microsoft, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy en esta agenda es, bueno, la introducción creo que estamos comentando ahora mismo. Vamos a hablar acerca de cómo digitalizar la industria, donde el ERP estándar pues, no es suficiente. Distintos casos de uso que tenemos en la industria para tres tipos específicos de manufactura discreta, manufactura por procesos y manufactura por proyectos. Cuáles son las soluciones de Cosmo Consult que tiene para hacer frente a estas necesidades, a estos casos de uso en la industria, y una ronda de preguntas, la cual pues podremos atender a cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener. ¿Okay? Cuando hablamos acerca de la digitalización de la industria, tenemos que tener en cuenta que las empresas de manufactura no siempre tienen una solución que los pueda ayudar en la gestión de sus procesos, bien sea en cálculos de necesidades, bien sea en planificación de operaciones, bien sea en la programación propia de la producción. Además de los distintos cambios que se pueden producir en esas programaciones que se tienen, ya que suele ser muy cambiante de acuerdo a las necesidades de los clientes. Muchas veces los clientes ingresan órdenes que son urgentes, que son muy grandes, y que nos vemos en la obligación de atenderlas muy rápido, y no necesariamente tenemos esa flexibilidad, ya no solo a nivel industrial, ya no solo a nivel de la planta de producción, sino a nivel de los sistemas que nos apoyan a tener esta flexibilidad dentro de nuestros procesos. Para ello, las empresas originalmente han trabajado siempre en hojas de Excel. Luego, a partir de ahí, han sistematizado estos procesos con una serie de soluciones específicas del sector, hasta que luego han llegado a implementar ERPs que los ayuden en esos procesos. Si bien es cierto, la gran mayoría de ERPs a nivel global pueden ayudar en cálculos de necesidades, en definiciones de tiempos específicos para órdenes de producción, en compromisos para cumplir con nuestros clientes, que luego nos van a calcular cuándo y cuánto debemos comprar, producir o transferir entre nuestros distintos almacenes, para que podamos hacer frente a las necesidades. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento en el cual el tiempo de respuesta que están exigiendo nuestros clientes es más y más corto? ¿No? Anteriormente podríamos empezar a producir y podíamos decir a nuestros clientes que le entregábamos en 2 meses, pero hoy por hoy la competencia nos exige que esos tiempos se acorten. Y para poder acortarlos tenemos que tener soluciones flexibles y dinámicas que nos ayuden a que podamos avanzar en dar estos tiempos de respuesta, no solo de cara a poder cumplir con el cliente, sino para poder cumplir con todos los otros clientes y con toda la operación que tenemos eh, sobre la marcha. Entonces, por eso comentamos que el objetivo principal que tiene esa industria es que podamos digitalizar todos estos procesos con soluciones específicas del sector que complementen la oferta actual del ERP. Todos los ERPs tienen, prácticamente todos tienen manufactura, todos tienen listas de materiales, todos tienen rutas de producción, pueden hacer cálculos de cantidades y de tiempos, pero no todos nos ofrecen la flexibilidad que se necesita para poder hacer cambios sobre la marcha en el proceso productivo, o para poder construir desde una orden de venta lo que se va a fabricar, o para poder complementar una estructura de proyectos que luego nos desencadenen en una gran orden de producción. Por eso, en el lado derecho vemos que vamos a hablar de fabricación discreta, de fabricación por procesos y de fabricación por proyectos. ¿Okay?
cuando hablamos de casos de uso en la industria, y hablamos de estos 3 tipos de manufactura, vamos a hablar de una serie de ejemplos principales por los cuales hemos pasado nosotros, por lo menos en los cuales yo he participado en proyectos y que nos han llevado a construir estas soluciones de Cosmo Consult y a implementarlas también en esos distintos escenarios. Por ejemplo, en el caso de manufactura discreta, tenemos el caso de configuración de puertas para almacenes. Todos conocemos, o casi todos conocemos, que los almacenes o los grandes almacenes tienen puertas específicas que pueden ser enrollables, que pueden ser por paneles, que se van acoplando los paneles uno encima de otro a medida que van subiendo, que pueden tener una mirilla o una ventana, o puede tener 2, o puede tener 3, la puede tener arriba, la puede tener al centro, puede estar, puede ser eléctrica, puede ser mecánica. Digamos que si es un almacén refrigerado, puede tener alrededor una serie de abrigos que les llaman ellos, puede tener topes debajo para que cuando retrocede el camión no golpee la plataforma. Entonces, todas estas variables que se puede tener en cuenta, además, obviamente, de las medidas que puede tener esta puerta, nos generarían una infinita combinación de SKUs o de referencias en nuestros sistemas. Y ya no solo es la infinita relación de SKUs, sino toda la data que viene soportada para cada SKU. Tendría infinitas listas de materiales, tendría infinitas rutas de producción con sus respectivos tiempos, lo cual nos llevaría a un mantenimiento de data, primero una preparación de data con mucho esfuerzo y luego con un mantenimiento mucho mayor, porque cada cambio que fuera a hacer en un componente tendría que hacerlo en infinitas listas de materiales, por ejemplo, ¿no? Ante ese escenario, las soluciones que nosotros tenemos de manufactura discreta nos ayudan a que no tengamos la necesidad de tener toda esta gama de SKUs, sino que se puedan ir configurando en el proceso, ¿no? Es decir, a medida que nosotros vamos a conversar con nuestros clientes y les preguntamos qué es lo que necesitan, el cliente nos dirá, pues yo necesito para mi almacén una puerta de 3 metros de ancho por 4 metros de alto. Otro me dirá que requiere de 2,80, otro me dirá que la requiere de 2,87 de ancho, otro me dirá que la requiere de 4,10, 4,15 o 4,12. Entonces, esas combinaciones nosotros no las podemos tener todas en nuestro catálogo porque sería, como comentaba hace unos momentos, insufrible el mantenimiento, ¿no? Insufrible el generar estos SKUs e insufrible su mantenimiento. A partir de ahí, con estas medidas, también lo siguiente que le podemos preguntar a estos clientes es, ok, ¿y de qué material la quiere? ¿Quiere que sea una puerta metálica? ¿Quiere que sea una puerta plástica? ¿Quiere que sea una puerta enrollable por paneles, con mirillas, sin mirillas, con abrigos, sin abrigos? Que tenga los topes, que no necesite tener los topes, que sea eléctrica, que sea mecánica, el motor a la derecha, el motor a la izquierda. Entonces, todas estas preguntas lo que nos llevan es a un producto prácticamente único para cada cliente, ¿no? Una configuración específica para cada cliente. Y ahí en lo que el sistema nos ayuda es que en estas continuas preguntas y respuestas que nosotros le vamos dando, el sistema nos va validando si el producto, al final de cuentas, existe ya en nuestro catálogo o si requiere crearlo. E incluso antes de eso, nos puede detectar que es una configuración un poco extraña y que es necesario que lo revise nuestra oficina técnica para revisar la viabilidad de este producto, ¿no? Si es realmente viable construirlo. Entonces, para esto se tiene un configurador de producto bastante potente donde ingresan las variables, los valores esperados, y las reglas que nos pueden permitir que esta combinación de variables realmente sea algo que se pueda llevar a cabo, ¿no? Que se pueda construir. Esto obviamente basado o se reposa en una lista de materiales maestra con todos los componentes que a medida que vamos configurando los vamos eliminando y con todas las operaciones de producción, con todos los recursos de producción que se tienen, que también se va configurando el proceso de producción a partir de ahí. Entonces, esto nos ayuda a que no tengamos que tener todo este grandísimo catálogo, sino que podamos dar respuesta al cliente en el momento que nos está solicitando algo, que le podamos dar respuesta si es que lo podemos fabricar o no, y de que le podamos dar incluso
el precio de fabricación, porque el configurador no solo nos ayuda a que podamos hacer esa construcción, sino también a calcular los costos para nosotros, el precio de venta estimado para el cliente e incluso los tiempos de entrega. Entonces, esta flexibilidad que anteriormente se podía tomar sobre un papel, saber qué es, o revisar qué es lo que quiere el cliente, luego pasárselo al departamento de ingeniería para que ingeniería vea si es factible de hacerse, luego pasárselo al departamento de costos para que nos indique cuánto realmente costaría aplicarle un margen para poder tener un precio de venta, un tiempo y una cotización que nos podría tomar a lo mejor una semana, lo hacemos en el momento mientras estamos conversando con el cliente. Entonces, ese es un ejemplo bastante práctico, digamos, de configuración de puertos para almacenes. Y otro que se me estaba ocurriendo esta mañana, pero que no lo había incluido en la agenda, es exactamente igual cuando hacemos ascensores, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos ascensores, no necesariamente las empresas productoras de ascensores tienen un catálogo específico con medidas específicas de ascensores. Podemos decir, porque todo va a depender de las dimensiones del agujero por donde va a pasar el ascensor. El área que va a tener, la altura que debe tener el ascensor, si requerimos una botonera a la derecha, a la izquierda, si es vertical, si es horizontal, si es un ascensor, digamos, inclusivo que tiene una botonera un poco más abajo por las personas que ingresan en silla de ruedas, si queremos que la botonera también tenga braille o no tenga braille, la iluminación, si lleva espejos, si lleva asas. Entonces, hay muchísimas variables, creo que incluso más que en una puerta de almacenes, pero también sería el mismo concepto. En lugar de tener infinidad de artículos en nuestro catálogo, tendríamos una lista de materiales y una ruta maestra en la cual, a medida que vayamos haciendo preguntas a nuestros clientes y nuestros clientes nos vayan dando respuestas, nosotros podemos llegar al producto que el cliente requiere y validar en el instante si es factible de hacerse, cuánto nos costaría a nosotros y cuánto le costaría incluso al cliente, ¿no? Si pasamos a otro ejemplo de fabricación, que hablamos de la fabricación por procesos, aquí, a diferencia de la fabricación discreta, que es un poco más de fabricación de ensamble, en la fabricación por procesos es un poco más de fabricación de transformación, digamos, ¿no? Entonces, por eso los ejemplos que tenemos son de la industria farmacéutica o de pesca industrial, puede ser cualquier otro tipo de sector alimenticio, o del plástico. En la industria farmacéutica, por ejemplo, las listas de materiales estándar indican qué componentes se necesita para construir un producto, ¿no? Para fabricar un producto y en qué cantidad. Ahí hablamos, pues, de reglas de tres bastante simples para decir que si voy a hacer 1000 kilos, necesito 1 kilo de tal componente, pero si voy a hacer 2000 kilos, necesito, pues, 2 kilos de otro componente, lo cual no necesariamente es así, sobre todo en una industria farmacéutica o una industria química. Aquí intervienen factores de potencia que hay que tener en cuenta, pues, si el producto o el componente lo tenemos un factor de potencia del 97%, pues necesito 1 kilo. Pero si tiene un factor de potencia del 83%, pues a lo mejor necesito 1 kilo 200. Eso los sistemas estándar no lo traen. Entonces, nosotros sí lo incluimos aquí como parte de nuestra vertical para poder calcular exactamente las cantidades que se necesitan. Además, hay que tener en cuenta que estas reglas de tres tampoco son bastante precisas cuando hablamos de muestras, cuando hablamos de prototipos o cuando hablamos de grandes lotes de producción. Porque se puede perder muchísimo con este tema de decimales y la calidad de un producto que nos puede aprobar un cliente o nos puede aprobar un organismo gubernamental. Cuando nosotros hacemos una muestra, no necesariamente el resultado va a ser exactamente el mismo cuando construimos un pequeño lote para un cliente o cuando construimos ya lotes más grandes, ¿no? Entonces, ahí también tenemos no solo las listas de materiales, sino una serie de estructuras en las cuales trabajamos más en base a porcentajes que sí nos dan esta fiabilidad para que, digamos, la composición de la muestra sea exactamente igual a la composición de un gran lote de producción. Eso también pasa muchísimo en esas industrias farmacéuticas, sobre todo porque podríamos poner en riesgo la salud cuando la composición que tiene un gran lote no es exactamente igual a la composición que tiene una pequeña muestra. Cuando hablamos de pesca industrial, sucede algo
que no es exactamente igual a como sucede en esa industria, pero también lo que nos ha pasado aquí es que cuando se hace un proceso, sea pesca, sea industria cárnica también, o sea industria avícola, las soluciones estándar de fabricación lo que hacen es tomar componentes, juntarlos y obtener un producto nuevo, ¿no? En el caso de la pesca industrial es un poco al revés, porque lo que ingresa es una materia prima, que puede ser un pescado, puede ser en un proyecto que estamos ejecutando ahora mismo, ingresa pota, digamos, y lo que se obtiene son distintos subproductos. Puedo tener filetes, puedo tener lomos, puedo tener aletas, puedo tener distintas partes del pescado o distintas partes de la pota. Y los sistemas actuales no contemplan que se puedan tener varios productos, a menos que sean soluciones que son un poco más grandes, un poco más costosas, obviamente, y con tiempos mucho más largos de implementación, ¿no? Nosotros que trabajamos de la mano con Microsoft, nosotros implementamos los ERPs, Microsoft Finance and Operations, que sí trae por estándar lo que les estoy comentando ahora, pero también trabajamos con Microsoft Dynamics Business Central, que no lo trae por estándar, pero que nosotros lo hemos desarrollado en nuestra vertical. Los que conocen de estos dos ERPs saben que las diferencias en costos de licenciamiento son prácticamente de 2 a 1, esta relación, y los tiempos de implementación llegan incluso a ser mayores, ¿no? Puede llegar a ser de 3 a 1 hasta de 4 a 1 un proyecto de Finance and Operations versus un proyecto de Business Central. Lo que estamos haciendo nosotros con nuestras verticales es hacer que Business Central pueda competir directamente con Finance and Operations. Entonces, este tema de los coproductos que les comento, pues sí que se tiene ya con nuestra vertical. Y lo comento pues en industria de pesca industrial, como puede ser industria cárnica, como puede ser industria avícola también, ¿no? Es esta especie de producción inversa que se requiere en distintos mercados, en distintos clientes donde hemos participado en proyectos y que nos han ayudado o que han contribuido a que esta solución de Cosmo Consult cada vez vaya evolucionando y vaya siendo mucho más robusta. En el caso del plástico, se combina un poco lo que hablamos de los dos casos anteriores. Tenemos esas composiciones, que son esas composiciones más químicas de los distintos polímeros y copolímeros que deben contribuir en generar una mezcla de plástico, ¿no? Entonces hay que tener muy claro el tema de las cantidades, bien para hacer una pequeña muestra, donde después se hace una serie de pruebas de calidad, de resistencia, etcétera, y bien para cuando ya se empieza a fabricar en grandes volúmenes. Entonces es importante poder tener este cálculo mucho más preciso a nivel de porcentajes de las cantidades que se requieren para producir. Pero también interviene lo que comentamos de los coproductos de la pesca industrial. ¿Por qué? Porque cuando ingresa la mezcla a una extrusora y sale el producto que estamos produciendo, que puede ser, por ejemplo, el tablero de una mesa, como coproducto tenemos ese scrap que se genera en la industria plástica. Entonces, ese scrap que se genera, todos lo queremos reutilizar. Para poder reutilizarlo y poder ingresarlo otra vez al proceso, tiene que estar codificado. Para que esté codificado y para que reingrese al proceso, también tenemos que tener en cuenta qué cantidad se está generando. Pero no podemos ingresarlo a nuestro stock simplemente porque se nos ocurrió ingresar esa cantidad. Entonces, ahí la funcionalidad de coproductos es la que nos dice, perfecto, salió un tablero de mesa, pero salieron 127 gramos de scrap que luego entran otra vez al proceso. Entran otra vez a la mezcladora y otra vez pasa por la extrusora y así recuperamos todo esto. Claro, en un ERP estándar que no maneja coproductos, esto no se podría hacer. Pero ya con nuestra vertical de manufactura por procesos, sí que se puede llevar a cabo. ¿Okay? Si pasamos, por ejemplo, a la fabricación por proyectos, hablamos de ingeniería y gran construcción. La diferencia, pues, que ingeniería es la empresa que efectivamente se encarga de desarrollar o de elaborar todo el proyecto de construcción sobre el papel, y la gran construcción es la que efectivamente lo ejecuta. Pero ambas tienen el mismo origen, ¿no? Puede ser una gran licitación con infinidad de partidas que hay que ingresar en
en una solución para que nos pueda costear el proyecto como tal y luego lo podamos ejecutar. Los ERPs actuales o estándar que no están basados en proyectos, lo que hacen es, se puede obtener o se puede generar una cotización de venta, por ejemplo, donde tendría que ingresar todas las partidas, pueden ser, por decir algo, 1000 partidas, y una vez ganado ese proyecto o ganada esa cotización, tendría que ingresar otra vez las 1000 partidas en el módulo de proyectos para poder gestionarlo. Entonces, este doble trabajo es súper engorroso, muy riesgoso porque nos puede llevar a errores en un sitio puse un 0 de más o una coma de menos, y nos puede llevar pues a diferencias económicas o de plazos bastante grandes. Lo que nosotros hemos desarrollado en la vertical de manufactura por proyectos es que todo parte desde el proyecto, no partimos de la cotización. En el mismo proyecto ponemos ya directamente todo el pliego que nos ha enviado las empresas que nos están enviando a la licitación, agregamos todas las partidas y desde ahí, luego de haber hecho todos los cálculos de factibilidad del proyecto, del costeo y de los beneficios que se pueden tener, o incluso ya del cronograma que se podría ejecutar, desde ahí es que generamos la orden de la cotización de ventas. Entonces, con esto lo que le estamos entregando al cliente no es algo que estamos calculando por fuera sin utilizar una solución de proyectos, sino que lo estamos calculando desde el mismo módulo de proyectos. Y a partir de ahí, cuando se obtiene ya la aceptación de esta cotización, es cuando ya podemos empezar a ejecutar el proyecto prácticamente de inmediato, porque el proyecto ya está creado en el sistema. No hay que tener una siguiente fase en la cual, ok, voy a ver qué es lo que te han contratado y ahora lo voy a ingresar al módulo de proyectos donde probablemente a lo mejor ni siquiera es factible, ¿no? Entonces, ahora, todos estos escenarios que comentamos, ¿cómo los podemos hacer con Dynamics 365 Business Central? Que es una solución pensada en el sector mid-market, pero que muchas veces requiere de funcionalidad que tiene ERPs que no son pensados para mid-market. Y como no son pensados para mid-market, pues son mucho más costosos y que toman mucho más tiempo de implementación. La solución de Cosmo, que es el Cosmo Advanced Manufacturing Pack, lo que les quiero comentar antes de entrar en detalle es que no es una solución que hemos desarrollado nosotros ahora mismo y que estamos lanzando al mercado para ver qué efecto podría tener, sino que es una solución que lleva más de 16 años en el mercado y que la hemos ido implementando en distintos países y en distintas industrias a nivel global. O sea, no es un desarrollo, es una solución vertical como tal que incluso está homologada por Microsoft y la pueden encontrar en el App Source propio de Microsoft. Simplemente tienen que entrar a la tienda de aplicaciones, buscar a Cosmo Consult y entre todas las aplicaciones que tenemos ya subidas en esta tienda van a encontrar el Advanced Manufacturing Pack. Ahora, entrando en detalle un poco a la parte de manufactura, cada una de las manufacturas que comentábamos. En manufactura discreta, aquí lo que podemos ver es cómo se complementa el ERP estándar, que es lo que está en gris, con la vertical de manufactura, ¿no? La parte de manufactura discreta es lo que está en este color medio guinda, medio borgoña. Entonces, en esta parte de la izquierda, lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando vamos a hacer una configuración, vamos a construir aquí y nos vamos a basar luego en el estándar para poder entrar en el ciclo de producción, ¿no? En el ciclo de producción, y aquí es donde entra también el departamento de ingeniería para validar efectivamente si lo que estamos configurando es viable. Y aquí es donde entra todo el tema de cálculo, precálculo y postcálculo de lo que estamos construyendo para ver si efectivamente va a ser rentable, no va a ser rentable, y el tiempo que nos va a tomar hacer esta producción. Luego, todo lo demás sigue el ciclo estándar del ERP, incluyendo también temas de subcontratación en caso sea necesario ejecutar alguna actividad de producción fuera de planta, que la tengamos que enviar a un taller externo, e incluso también
cuando hablamos de entregas de servicios, si es que vamos a generar órdenes de servicio específicas, ¿no? Por si hay que hacer mantenimiento. Entonces, este diagrama lo que nos muestra, y lo que nos va a mostrar los siguientes diagramas cuando veamos los distintos tipos de manufactura, es que no se trata, pues, de una solución que está integrada con Business Central, sino que es una solución que está construida sobre Business Central y que está embebida realmente en la solución. No es un Frankenstein que decimos tengo Business Central y tengo una solución vertical por fuera que hace una interfaz con Business Central. No, esto es todo dentro de Business Central. ¿Okay? Los distintos mercados objetivos que tiene la manufactura discreta, configuración bajo pedido o fabricación contra pedido, que es bastante lo que comentábamos antes. Aquí está la construcción de sensores que les comentaba antes, construcción de puertos para almacenes, construcción de máquinas, ingeniería, construcción de prototipos, en las cuales entran muchas variables que son, como su nombre lo dice, variables porque tienen muchos valores lo que puede tener cada una de estas variables, y nos lleva una gran combinación de posibilidades, ¿no? De posibilidades de producción. Entonces, en ese escenario, para no tener toda esa gama de SKUs, entramos a la configuración para poder construirlo en el momento, ¿no? Y las distintas ventajas que puede tener, pues tenemos los checklists que son para la configuración. Hay una integración con CAD para que podamos subir los planos y podamos hacerlo, podemos generar desde ahí las necesidades. La subcontratación, que es bastante importante cuando trabajamos con talleres externos para ciertas actividades, son de todas las ventajas, o sea, son de las principales ventajas que tenemos aquí en este tipo de manufactura. Y hay una serie de soluciones adicionales de Cosmo Consult que se complementan con la vertical de AMP para poder tener una solución mucho más robusta, ¿no? Aquí, bastante importante la parte de comisiones, que nos ayuda a hacer un cálculo más robusto de las comisiones que se podría llevar el vendedor por vender tal o cual producto. La gestión de calidad, por ejemplo, para todo el tracking que se puede hacer tanto en la recepción de compras como en el proceso de producción, o en la recepción propia de la producción, o el Product Data Management, que es bastante importante también cuando hablamos de tantos productos o de tantos SKUs en nuestra industria. Si vemos la parte de fabricación por procesos, ¿no? En fabricación por procesos también vemos en gris Business Central por estándar, y en este color borgoña la vertical en lo que es manufactura, por proceso. También vemos que es embebido en Business Central. No es una solución que tenemos que integrar. Entonces, aquí es donde entra todo lo que comentábamos y ciertas funcionalidades adicionales que no habíamos visto, ¿no? Tenemos todo un tema de I+D para poder hacer la preparación de prototipos antes de que lo lancemos directamente a la producción, antes que lo lancemos directamente al mercado, con todo un cálculo de costos y todo un cálculo de necesidades. Tenemos toda la gestión de recetas, como comentábamos, para la parte de los componentes, que vayan por el tema de los porcentajes o para que vayan también por el tema de las potencias para el sector farmacéutico. Tenemos la utilización de herramientas o inserciones, como dice aquí, por ejemplo, industria plástica, cuando hablamos de extrusión, se tiene una serie de moldes, ¿no? Una serie de moldes que se necesitan integrar en la ruta de producción para poder llevar a cabo el proceso productivo. ¿Podría tratarse este molde como un recurso estándar de Business Central dentro de las rutas de producción? Sí, pero aquí lo que hacemos es tenerlo a un lado para poder llevar un control de activo fijo, un control de depreciación de ese molde, para poder llevar un control de la ubicación de ese molde. Entonces tenemos un poco más de detalle. Hablamos aquí de configuración y de especificaciones individualizadas, también porque esto tiene que ver con la manufactura discreta. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que no necesariamente son soluciones que van a vivir separadas. O sea, podemos tener parte de configuración y además parte de manufactura por procesos. Lo cual no quiere decir que tengamos una o la otra. La solución que tiene Cosmo Consult nos permite convivir con ambos tipos de manufactura. Podemos tener configuración y luego el resultado de esa configuración es un producto que requiere una manufactura por procesos. Perfecto, no hay ningún problema. Un tema bastante importante aquí es la secuenciación de la planificación.
la secuenciación de la planificación ya de la producción, no en el MRP. El MRP es estándar y nos va a decir lo que tenemos que fabricar y cuándo lo tenemos que fabricar. Pero la secuenciación de la planificación en lo que nos va a ayudar es en ordenar o programar nuestra producción en base a una serie de criterios que nos eviten tener cambios o que nos eviten tener tiempos excesivos de setup o de configuración. Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de la industria plástica y hablamos otra vez de los moldes, el cambio de un molde en una extrusora puede llevar mucho tiempo. Entonces, si tengo que hacer, como el ejemplo que les comentaba antes, si tengo que hacer una mesa y después de la mesa tengo que hacer las patas de la mesa y después viene otra orden de producción para hacer otra vez el tablero, esos cambios de formato o esos cambios de configuración toman mucho tiempo. Según en qué industria puede tomar mucho más tiempo que en otra. Entonces, lo que nos ayuda aquí la secuenciación de la planificación es que si tenemos mesa, patas y mesa, nos ordena que tengamos mesa, mesa y luego patas. Y así solo tenemos que hacer un cambio de formato. Y tenemos nuestra planta mucho más optimizada. ¿Ok? Tenemos también gestión de mantenimiento de las máquinas y de los recursos que intervienen en el proceso de producción. Tenemos la parte de control de calidad para tener los temas de no conformidad, seguimiento de lotes y análisis de costos de calidad. Y tenemos también esta gestión de recetas que comentábamos aquí también con las recetas, porque no solamente es tener la receta creada, sino también poder gestionar esas cantidades que comentamos, ¿no? Y también el trabajo de subcontratación, porque puede darse el caso que parte de nuestra producción la hagamos fuera. Aquí tenemos el ejemplo un poco más detallado del el tema de I+D, ¿no? Podemos trabajar el I+D solo, en el cual calculamos todo un proceso de I+D para generar una muestra que podamos enviar a un cliente. Y cuando el cliente nos la aprueba, podemos generar otra vez I+D, pero ya integrado, trabajar en I+D, perdón, pero ya integrado con el estándar, en la cual ahora sí voy a tener una ruta de producción, ahora sí voy a tener una lista de materiales estándar y voy a crear un prototipo. Un prototipo que luego, con una orden de producción, lo voy a generar y se lo voy a enviar al cliente. Y cuando ya está todo aprobado por el cliente, otra vez, ya no voy a generar un prototipo, sino voy a tener una orden de venta, no voy a generar un producto, ya tengo un producto en el sistema, no un prototipo, sino un producto ya matriculado y voy a generar la orden de producción para poder, hacer frente a las necesidades del cliente. ¿Ok? Mercados objetivo también, industria plástico, industria química, industria de vidrio cerámica, placas solares, alimentos y bebidas, farmacéutica. Como comentábamos, industria más de transformación que de ensamble o construcción como sería en la de manufactura discreta. ¿Okay? Ventajas, lo que comentábamos antes, estructura de producción por variantes, las recetas, planificación secuencial, I+D, restricciones y tolerancias también para saber cuánto podemos recibir o cuánto de más o de menos podemos recibir o podemos entregar, etc. Los distintos add-ons que manejamos en Cosmo, igual que los anteriores, tenemos gestión del vendor rating, por ejemplo, para la homologación de nuestros proveedores o para la validación de nuestros proveedores, soluciones de movilidad para poder trabajar en planta, soluciones de DMS también, soluciones de control de calidad, como comentábamos. Y en el último de los escenarios, que sería la fabricación por proyectos, también en gris, Business Central Standard, en Borgoña o Guinda, la vertical de proyectos. Lo que hacemos aquí es complementar muchísimo la gestión de proyectos de Business Central, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, las oportunidades de venta que se van a generar desde el proyecto, ¿no? El cálculo de los proyectos y toda la integración con paquetes de trabajo mucho más complejos o mucho más completos que lo que trae el estándar de gestión de proyectos, ¿no? Facturaciones a tiempo y material y sobre todo un plan de pagos que no es estándar de Business Central, que va a ir de la mano más con los hitos del proyecto que con un multivencimiento, llamémoslo así, de un pedido de ventas. Desde la gestión de proyectos podemos gestionar no solamente la compra, sino toda una gestión de adquisiciones, ¿no? Y contratos, una solicitud de inventario y a partir de ahí ver la compra.
¿Se puede dar una orden de producción o no? No necesariamente vamos a llevar a una orden de producción, por eso comentábamos el ejemplo de construcción, no necesariamente vamos a llegar a una orden de producción, pero si hablamos de la construcción de un prototipo o de la industria eólica, por ejemplo, de energía eólica, puede llegar a una orden de producción para poder llegar a construir nuestros molinos. También hay que tener en cuenta la gestión de envíos desde el proyecto, porque lo habitual es que los envíos se hagan desde el pedido de ventas. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es envíos directamente desde el proyecto que no necesariamente están ligados al pedido de venta, sino que van por separado. Hay temas de montaje, porque al terminar un proyecto se puede haber construido una cierta estructura, digamos que se tenga la necesidad de montar en el cliente, y luego obviamente esto nos trae una serie de imputación de tiempos que se tienen que cargar al proyecto. Y luego lo que es muy fuerte es el control financiero, sobre todo del proyecto. Mercados objetivos, fabricantes por proyecto, construcción de plantas, ingeniería de aparatos, plantas solares, aquí está lo que hablábamos de energía eólica, proveedores de servicios, todo lo que está relacionado con proyectos y los servicios relacionados con la construcción, que es el tema de ingeniería que comentábamos antes. Distintas ventajas que tiene, pues monitoreo del progreso del proyecto, bastante importante, interfaz bidireccional con Project, para que podamos hacer los cambios en Project directamente y esos cambios se vean reflejados en Business Central, o al revés, hago los cambios en Business Central y esos cambios se ven reflejados en Project. Esto ayuda muchísimo, pues, porque si somos una empresa de construcción, por ejemplo, que tenemos distintos sitios o distintas obras, no necesariamente en todas las obras vamos a tener una licencia de Business Central, sino vamos a tener una licencia de Project, que es con la que trabaja el Project Manager, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser mucho más rentable, digamos, para la empresa. Listo, distintos add-ons que se tienen, sobre todo la integración con CAD, el Document Management System, para toda la información o todos los contratos o todas las órdenes de compra de las subcontratistas que tenemos, sobre todo en proyectos de construcción. Ahora, como les comentaba, las soluciones de Cosmo, tanto para manufactura por procesos, proyectos discreta o la suite o vertical completa de AMP, no es una solución externa que está interfazada. Es una solución que está embebida dentro del ecosistema integral de Dynamics. No es que lo tengamos por fuera y tengamos una interfaz, no. Está interrelacionada como están interrelacionadas todas las tareas de todo Dynamics, porque aquí tenemos Talent, que es una solución, tenemos Outlook por aquí, podemos tener nuestro CRM por ahí con nuestras cuentas, podemos tener nuestros pedidos directamente pues, en el ERP. Entonces, todo está totalmente integrado.